¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar ahora con el tema de regulación de la tensión arterial a largo plazo. Este es un tema muy importante porque nos va a ayudar a hacer integraciones fisiológicas de la mayor parte de los temas que hemos visto hasta el momento, además de que nos va a ayudar a introducirnos a un tema que va a volverse muy relevante durante el bloque de fisiología renal. Cuando nosotros consideramos la evaluación de los signos vitales, que reciben el nombre de signos vitales debido a que son los signos más importantes que se pueden recolectar que nos indican la función y vitalidad normal de un individuo, nosotros generalmente nos vamos a estar refiriendo a la frecuencia cardíaca, a la frecuencia respiratoria, a la tensión arterial y bueno, muy frecuentemente ahora con el problema de COVID-19, pues ha ganado muchísima popularidad, aunque ya era importante medirla, la saturación de oxígeno, de la cual vamos a hablar más en el bloque de fisiología respiratoria. Uno de estos puntos, que es de los más importantes, es el de la tensión arterial. La tensión arterial se vuelve muy relevante porque va a ser un indicador bastante confiable de la capacidad para perfusión de órganos, de tal forma que si nosotros nos enfrentamos a un escenario donde se reduzca significativamente la tensión arterial, esto pudiera indicar un potencial problema para la perfusión de los órganos. Por el lado opuesto, una elevación sostenida de la tensión arterial también puede traer problemas vasculares importantes e inducir ya sea una urgencia o una emergencia hipertensiva. Por lo tanto, va a ser muy importante que nosotros entendamos cuáles son los mecanismos que van a ayudar a que la presión arterial se pueda controlar a largo plazo. Cuando nosotros estudiamos los mecanismos que subyacen al control de la presión arterial, nosotros vamos a encontrar dos mecanismos. Entonces, tenemos la tensión arterial y esta va a estar ampliamente regulada por mecanismos de dos sistemas importantes. El primero va a ser el corazón y el segundo van a ser los vasos sanguíneos. Como vamos a ver en el siguiente video de esta misma clase, el corazón va a tener un importante papel debido a que va a ayudar mediante la regulación del gasto cardíaco. Esto ya lo discutimos brevemente durante los videos que concernían al tema de ciclo cardíaco. Los vasos sanguíneos, por el contrario, nos van a indicar un proxy de la función vascular o del transporte y por lo tanto se van a regular a través de una regulación del tono. Ya vimos que los componentes elásticos de los vasos y los componentes de músculo liso van a ser fundamentales para favorecer la regulación de la tensión arterial. Y ahora también vamos a ver que esta misma tensión arterial va a tener dos tipos de regulaciones dependiendo de su temporalidad. La primera va a ser una regulación a corto plazo. La regulación a corto plazo se va a dar sobre todo a través del sistema nervioso autónomo, sobre todo por la rama simpática, ¿sale? Y también vamos a tener una regulación a largo plazo. Esta regulación a largo plazo va a ocurrir sobre todo a nivel renal, aunque también a nivel endocrino y en menor medida a nivel cardiovascular. Para que nosotros tratemos de entender cómo se lleva a cabo un mecanismo mediante el cual vamos a hacer una regulación primero a corto plazo, que es el primer tema que vamos a entender, tenemos que estudiar cuáles son los mecanismos que subyacen a un mecanismo o un efector a corto plazo en el cual esté involucrado el sistema nervioso. Lo primero es que vamos a requerir de un receptor o un sensor. Este receptor o sensor debe de estar en algún lugar estratégico que nos ayude precisamente a sensar la presión arterial. Entonces ahorita vamos a ver que precisamente la colocación de este receptor pues tiene una posición estratégica que va a ayudar a poder sensar estos cambios o estas alteraciones en la presión arterial a corto plazo. Necesitamos después que haya alguna vía que capture esa información que ha sido transducida por el receptor y la transmita a través de una vía aferente. Estas aferencias van a llevar precisamente esta información hasta el sistema nervioso central
y van a hacer una sinapsis en algún punto del sistema nervioso central, la cual vamos a ver en el siguiente momento. Después de que tenemos nosotros una aferencia, esto se va a integrar en algún punto del sistema nervioso central y esto va a generar un mecanismo eferente. Este mecanismo eferente generalmente va a hacer sinapsis en las porciones o va a tener una sinapsis preganglionar en los ganglios que están localizados en la porción toracolumbar y sobre todo van a ser de función simpática. Y una vez de que se genera este estímulo eferente, nosotros necesitamos algún efector y que este efector es el que ejecute la orden específica que permita que lo transducido por el receptor sea regulado. Y entonces esto cierra completamente el ciclo. ¿Sale? Si nosotros lo vemos ya más esquemáticamente, pues nosotros nos vamos a referir, en particular cuando hablamos de cambios en la presión arterial, nos vamos a referir a cambios en la presión arterial media. Nosotros vamos a recordar que la presión arterial durante un ciclo cardíaco va a oscilar entre una presión máxima, a la cual vamos a denominar presión arterial sistólica, y una presión mínima, a la cual vamos a denominar presión arterial diastólica. Ya vimos que en el ventrículo izquierdo la presión arterial sistólica máxima tiende a oscilar en los 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica mínima va a oscilar en 80 milímetros de mercurio, aunque desde luego esto puede variar significativamente. Y que nosotros vamos a estimar a partir de estas dos métricas la diferencia entre la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica se va a denominar presión de pulso. Y que nosotros vamos a utilizar la presión de pulso para calcular la presión arterial media, la cual es igual a la presión arterial diastólica más 1/3 de la presión de pulso. Entonces, cuando nosotros hablamos de un descenso en la presión arterial, generalmente vamos a hablar de la presión arterial media. Entonces, vamos a pensar en un escenario en el cual, en lugar de descenso, perdón, vamos a hablar de un ascenso en la presión arterial media. Ahorita voy a explicar por qué es importante primero ver el tema del ascenso. Entonces, nosotros tenemos un aumento en la presión arterial media. Este aumento en la presión arterial media debe de ser recogido, como habíamos propuesto en nuestro esquema, hace un momento, por un receptor o sensor. Como este receptor o sensor va a sensar presión, le vamos a llamar varoreceptor. ¿Sale? Entonces, tenemos un aumento en la presión arterial media y esto va a ser detectado por nuestro varoreceptor. Vamos a ver que hay varoreceptores específicos que van a tener una función de medir estos cambios de la presión en el sistema cardiovascular y estos varoreceptores van a transducir la información hacia un impulso nervioso, la cual va a ser enviado por vías aferentes hacia el sistema nervioso central, en particular hacia la médula oblongada. La médula oblongada va a ser el centro que va a integrar y coordinar la respuesta que después va a ser transducida a través de vías eferentes y que va a tener efecto en los dos sistemas que vimos que regulan la presión arterial de manera importante, el corazón y los vasos sanguíneos. Cuando tenemos un aumento de la presión arterial media, nosotros vamos a tener una respuesta caracterizada por bradicardia y vasodilatación. Entonces, nosotros tenemos un aumento en la presión arterial media. Esto va a inducir un reflejo varoreceptor que voy a escribir como RB, y este reflejo varoreceptor entonces va a tener dos mecanismos. Por un lado va a tener bradicardia, que bradicardia es disminución de la frecuencia cardíaca. La disminución de la frecuencia cardíaca por sí solo va a disminuir la contractilidad. Ya vimos que la frecuencia cardíaca y la contractilidad están intrínsecamente ligadas y esto se llama mecanismo de Bowditch o fenómeno de la escalera. Entonces nuestra contractilidad va a disminuirse y como recordarán de la clase de precarga y poscarga y de la clase de ciclo cardíaco, una disminución de la contractilidad va a inducir una disminución del volumen sistólico y como volumen sistólico es el producto, gasto cardíaco es el producto de frecuencia cardíaca por volumen sistólico, esto va a inducir una caída del gasto cardíaco. La caída del gasto cardíaco va a inducir, por lo tanto, una disminución de la presión arterial, lo cual va a ser un mecanismo contrarregulador ante este aumento de la presión arterial. Por otro lado, comenta que vamos a tener vasodilatación, entonces esto lo voy a escribir como BD. La vasodilatación
lo que va a hacer es que va a aumentar el diámetro o el radio de nuestros vasos. Si recordamos la ecuación de Poiseuille, nosotros tenemos que la resistencia es igual a 8 por la viscosidad por la longitud, dividido entre pi por radio a la cuarta potencia de nuestro vaso. Y entonces, si tenemos vasodilatación, va a aumentar el radio, y al aumentar el radio baja la resistencia. Lo que esto va a inducir es una disminución de las resistencias vasculares periféricas, disculpen, y esta reducción de las resistencias vasculares periféricas eventualmente va a ocasionar un descenso de la presión. Entonces, la respuesta ante un aumento de presión es bradicardia con vasodilatación. Por lo tanto, la respuesta opuesta, que voy a poner con amarillo, pues va a estar disminuida. Entonces, una disminución va a disminuir el reflejo varoreceptor, lo cual va a aumentar la frecuencia cardíaca, aumentando la contractilidad por efecto Bowditch, aumentando el volumen sistólico, aumentando el gasto cardíaco y aumentando la presión. Esta disminución de la presión arterial media, que disminuye la intensidad del reflejo varoreceptor, también va a, en lugar de causar vasodilatación, y esto lo voy a poner aquí arriba, va a causar vasoconstricción. Ahora, en nuestra ecuación de Poiseuille, vamos a tener que la vasoconstricción va a disminuir el radio de nuestro vaso. Si disminuye aquí el denominador, va a tener un aumento de resistencia, y entonces la vasoconstricción va a inducir un aumento de las resistencias vasculares periféricas. ¿Sale? Y estos son los mecanismos que van a subyacer a la respuesta del reflejo varoreceptor inducido por estas medidas. Pero ahora, si nosotros queremos medir la presión, ¿dónde nos interesaría colocar el detector o los varoreceptores? Pues nos interesa colocarlos justamente en sitios que sensen una alta presión, que detecten la alta presión en cuanto esta empieza a ocurrir, o la baja de presión en cuanto esta empieza a ocurrir, y que puedan iniciar una respuesta de regulación que se tarde segundos o minutos, ¿sale? Y que esté mediada precisamente por este circuito varoreceptor. Entonces, aquí les presento los dos transductores o varoreceptores importantes para la función cardiovascular. El primero de ellos que vamos a estudiar es el seno carotidio. El seno carotidio es un conjunto de terminaciones nerviosas que va a tener una función de transducción, pero particularmente no de presión. Lo que va a transducir el seno carotidio en su lugar va a ser deformación, ¿sale? Entonces, la deformación que sufra durante un ciclo de aumento o disminución de la presión va a transducir una señal en el seno carotidio que va a ser enviado después por el nervio glosofaringeo, que es el noveno paracraneal, ¿sale? Entonces, el seno carotidio está colocado precisamente en la bifurcación de la carótida común hacia la arteria carótida interna y la carótida externa. Y este sitio es muy importante porque es un sitio que va a tener todavía un alto flujo de sangre al derivarse directamente del arco aórtico, ¿sale? Entonces, este punto, el seno carotidio, va a censar precisamente esta deformación. Esto lo voy a esquematizar aquí abajo. Si nosotros tenemos entonces aquí nuestra superficie y nosotros tenemos nuestro transductor, que generalmente tienden a ser canales iónicos, y nosotros tenemos un fenómeno que ocasiona un aumento de presión, este aumento de presión, que voy a dibujar con estas flechas negras, va a inducir un estiramiento, que es lo marcado con estas flechas azules. Y este estiramiento lo que va a hacer es que va a abrir a este canal iónico y va a favorecer el transporte de cationes, lo cual va a inducir una despolarización de las terminales nerviosas del seno carotidio. Entonces, el seno carotidio va a tener una función de transducción, pero sobre todo de deformación, no tanto de presión, ¿sale? Existe otra estructura, que también son terminales nerviosas, que se van a colocar directamente en el arco aórtico. Estas terminales nerviosas del arco aórtico, a diferencia de nuestro seno carotidio que viajaba por las ramas del glosofaringeo, van a viajar por las ramas del nervio vago, ¿sale? Entonces, nuestro arco aórtico, que está puesto en esta posición, va a viajar por las ramas del décimo par craneal.
que es el nervio vago, ¿sale? Entonces, nosotros ya tenemos identificados los dos transductores. Ambos van a tener una función muy importante de transducción de señales durante una deformación mecánica. Entonces, son más bien mecanorreceptores que van a tener precisamente esta función de identificación de la deformación, lo cual va a inducir la entrada de cationes y va a inducir, por lo tanto, una despolarización. ¿Sale? Entonces, estas vías aferentes, que en el caso de el seno carotídeo es el nervio glosofaringeo y en el caso del arco aórtico es el nervio vago, se van a dirigir hasta la médula oblongada. Y entonces nosotros vamos a ver que esta es nuestra médula oblongada y particularmente en la porción ventromedial, que va a ser esta porción de la médula oblongada, en la porción rostral, se va a encontrar los núcleos que van a estar integrando la respuesta vasomotora y cardioinhibitoria. Entonces, si nosotros tomamos un corte transversal y nosotros vemos ahora cómo se visualiza nuestra médula oblongada, disculpen, tenemos en nuestras vías eferentes van a tomar más o menos esta forma. Primero, están viniendo desde el seno carotídeo a través del glosofaringeo y van a hacer una sinapsis en el núcleo del tracto solitario, ¿sale? Entonces, este núcleo del tracto solitario va a ser el punto donde van a hacer sinapsis estos estímulos que son captados por los vasoreceptores periféricos y estos a su vez van a ser diferentes sinapsis dentro de la médula oblongada. Entonces, ya en la vía efectora, en las vías eferentes, va a haber una vía que voy a pintar aquí con verde, que va a hacer la eferencia de... Entonces, una de las primeras vías eferentes que nosotros vamos a visualizar, particularmente desde el núcleo del tracto solitario, voy a hacer un acercamiento para que podamos verla a mayor detalle. Va a ocurrir precisamente mediante una señal activadora hacia el núcleo ambiguo. Y esta porción del núcleo ambiguo va a tener una función importante debido a que va a ser la vía cardioaceleratoria de inhibición cardioaceleratoria o cardioinhibitoria. Entonces, el papel que va a tener cuando hay un aumento, por ejemplo, de la presión arterial, es que cuando se activa esta vía cardioinhibitoria, esta vía va a inducir precisamente bradicardia. Ahorita vamos a ver los mecanismos mediante los cuales va a favorecer este estímulo. Vamos a tener otra vía que va a estar mediada por interneuronas inhibitorias, igual desde el núcleo del tracto solitario y hacia una porción de la médula oblongada, que es el centro vasomotor. Este centro vasomotor o centro C1 va a tener una función de vasoconstricción tónica. Sin embargo, lo que va a estar haciendo nuestra vía es inhibir. Entonces nosotros vamos a tener una función inhibitoria de la vasoconstricción, lo cual va a favorecer, por lo tanto, la respuesta de vasodilatación. ¿Sale? Vamos a tener en menor medida otra aferencia positiva que también voy a pintar aquí con verde hacia el núcleo dorsal motor del nervio vago. Y todos estos van a hacer sinapsis a través de nervios cardíacos directamente en el corazón y van a tener sobre todo una inervación parasimpática. ¿Sale? Este centro C1 sobre todo va a tener inhibición o inervación simpática y cuando nosotros inhibimos esta inervación simpática, lo que se va a generar es una respuesta de vasodilatación porque el sistema nervioso autónomo normalmente favorece la vasoconstricción. Entonces, estas respuestas que nosotros vamos a estar observando directamente sobre este sistema van a tener diferentes funciones. Algunas van a llegar como efectores directos hacia el corazón y van a influir en algunos parámetros como frecuencia cardíaca,
contractilidad y gasto cardíaco, los cuales a final de cuentas son una función de estos dos. Van a tener una inervación directa también hacia los vasos, cuya función principal va a ser ya sea de vasoconstricción, si es simpática, o vasodilatación, cuando se inhibe la actividad simpática. Y además vamos a tener una inervación directamente hacia la médula adrenal. La médula adrenal va a tener células cromafines, cuya principal función va a ser la producción de epinefrina o adrenalina, las cuales van a potenciar las respuestas del sistema nervioso autónomo. Entonces, como podemos ver, en su gran mayoría las medidas que se van a presentar, por ejemplo, si es el sistema nervioso parasimpático, estas van a tener eferencias directas desde los núcleos parasimpáticos hacia el corazón. Y si se trata de eferentes parasimpáticos, estas van a ser sinapsis en las cadenas ganglionares toracolumbares que se van a localizar entre T1 y L4. Por eso, si ocurriera una sección medular a nivel o antes de T1, lo que va a experimentar un sujeto con sección medular a este segmento es que va a tener un descenso importante de la tensión arterial, o sea, puede tener un choque hipotensivo y también, aunque no tan intenso como la disminución de la presión, va a tener una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sale? Sin embargo, la tensión arterial baja, como ya vimos, puede inducir un aumento de la frecuencia cardíaca, entonces lo más frecuente es que veamos una caída súbita de presión, la cual, si la sección medular ocurre a nivel lumbar, sobre todo debajo del L4, pues no se va a observar de manera tan marcada, ¿sale? Entonces ya hemos observado que nosotros tenemos un mecanismo de sensado de los cambios de la presión arterial que está dado por mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores transducen una señal que llega a médula oblongada, sobre todo a la porción ventromedial de médula oblongada, hacen sinapsis en el núcleo del tracto solitario, van a activar de forma directa el centro cardioinhibitorio que va a favorecer la bradicardia y van a inhibir la función del centro C1, cuya función normal es vasoconstricción, pero cuando se inhibe, induce vasodilatación. Como estas funciones van a estar mediadas en mayor o menor medida por el sistema nervioso autónomo, es importante que entendamos cuáles son las funciones normales que el sistema nervioso autónomo va a estar teniendo en los diferentes órganos efectores. Entonces, aquí estamos viendo un esquema de cómo se van a dar las vías descendentes que van a hacer sinapsis en la médula espinal toracolumbar, donde se van a encontrar las cadenas, las sinapsis preganglionares hacia las cadenas ganglionares que van a favorecer después la neurotransmisión sináptica, sobre todo del sistema nervioso autónomo simpático, ¿sale? Entonces vamos a ver que estos son los diferentes órganos donde nosotros podemos ver los efectos del sistema nervioso simpático, y esto va a ser ampliamente dependiente de la gama de receptores que va a tener el sistema nervioso autónomo en su división simpática, ¿sale? Entonces nosotros vamos a ver, lo voy a poner un poquito más atrás para que me quepa, que en el sistema nervioso autónomo, en la división simpática, nosotros vamos a observar receptores de tipo alfa y receptores de tipo beta. Estos receptores de tipo alfa van a poder ser de tipo alfa 1 o de tipo alfa 2, y los beta van a ser al menos de tipo beta 1, de tipo beta 2 y de tipo beta 3. Vamos a ver que para el sistema cardiovascular los más relevantes van a ser el alfa 1, que se va a expresar sobre todo en vasos, beta 1, que se va a expresar sobre todo en el corazón, y beta 2, que se va a expresar sobre todo en vasos, pero a nivel muscular. Y entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de respuestas que nosotros vamos a observar en función de cómo se llevan a cabo estas aferencias. Por ejemplo, si nosotros observamos en el músculo, la respuesta simpática va a inducir una respuesta de vasodilatación. Entonces, en músculo, la norepinefrina y la adrenalina van a inducir una respuesta de vasodilatación. Esto es muy importante para la respuesta de huida, porque la vasodilatación va a favorecer el flujo hacia los músculos y por lo tanto va a poder prepararlos para que se lleve a cabo una respuesta de huida rápida. Hacia la adrenal se va a inducir una respuesta que es medida también por el sistema nervioso simpático preganglionar, que va a inducir la liberación de epinefrina, y la epinefrina va a tener otros papeles directamente vasculares, ¿vale?
La norepinefrina, que es el neurotransmisor del sistema nervioso central, va a poder tener un efecto directo sobre las arterias y las venas cuando no estamos en el músculo, que van a inducir una respuesta de vasoconstricción. Entonces, la respuesta simpática solamente va a inducir una respuesta de vasodilatación en los vasos sanguíneos de los músculos. En el resto va a inducir una respuesta de vasoconstricción y ahorita vamos a ver el mecanismo mediante el cual esto ocurre. Hacia el corazón, nosotros vamos a tener tanto vías simpáticas, sobre todo hacia el nodo SA y hacia los ventrículos, y ahorita vamos a ver que esto ocurre sobre todo a través de receptores de tipo beta 1, como inervación parasimpática, que la inervación parasimpática va a ocurrir sobre todo al nodo AB, al nodo SA, a los atrios y a los ventrículos. La inervación parasimpática, en el caso del corazón, va a inducir varios fenómenos. Entonces vamos a explicar los 4 fenómenos importantes que nosotros vamos a poder observar en el corazón. El primero tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Ya habíamos visto que el fenómeno que altera la frecuencia cardíaca se le llama cronotropismo. Y entonces, en caso de que aumente la frecuencia cardíaca, este va a ser un cronotropismo positivo. Si disminuye la frecuencia cardíaca, va a ser un cronotropismo negativo. El segundo parámetro que nosotros podemos cambiar es la contractilidad. La contractilidad se va a reconocer como inotropismo. Si nosotros tenemos un aumento de la contractilidad, vamos a tener inotropismo positivo. Una disminución de la contractilidad, vamos a tener inotropismo negativo. El tercer fenómeno que nosotros vamos a poder estudiar y su impacto del sistema nervioso autónomo sobre el corazón va a ser la capacidad del corazón para relajarse o la relajación. La relajación que ocurre durante la fase diastólica del potencial de acción se le va a llamar luciotropismo. Un corazón que se relaja con mayor rapidez va a tener mayor avidez para iniciar un nuevo ciclo cardíaco. Y de nuevo, si hay una relajación más rápida, va a ser el luciotropismo positivo, una relajación más lenta va a ser el luciotropismo negativo. El cuarto parámetro que nosotros podemos medir es la conducción de los potenciales de acción. A la conducción de los potenciales de acción nosotros le vamos a llamar dromotropismo. Entonces, si nosotros aumentamos la velocidad de conducción, lo que nosotros vamos a ver es un dromotropismo positivo. Si disminuimos la velocidad de conducción, vamos a ver un dromotropismo negativo. El último parámetro, había mencionado 4, pero son 5, tiene que ver con la capacidad del corazón para excitarse o la excitabilidad. Y la excitabilidad se va a conocer como vasotropismo. ¿Sale? Entonces, estas son las propiedades que se van a poder alterar del corazón en diferentes puntos. Ahora vamos a ver en particular, por su amplia expresión, qué hace el receptor beta 1 adrenérgico en el corazón. ¿Sale? Entonces vamos a tener diferentes vías por las cuales el receptor beta 1 adrenérgico va a hacer diferentes cosas en el corazón. En primer lugar, el receptor beta 1 adrenérgico va a ser un receptor acoplado a una proteína G, ¿sale? En particular, una proteína GS. Esta proteína GS va a favorecer la activación de una subunidad alfa S y la subunidad alfa S va a tener un efecto directo sobre los canales de calcio. Estos canales de calcio van a favorecer un aumento de la concentración de calcio intracelular y este aumento de la concentración de calcio intracelular va a favorecer sobre todo un aumento en la contractilidad. ¿Sale? Entonces este es un efecto directo del beta 1 que a través de la GS aumenta la probabilidad de apertura de los canales de calcio, aumentando el calcio intracelular, favoreciendo contractilidad. Otro mecanismo es que a través de la GS, de la alfa S, perdón, aumenta la actividad de adenilato ciclasa, lo cual aumenta los niveles de AMP cíclico, y esto va a favorecer la activación de la proteína sinasa A o PKA. Esta sinasa va a tener la capacidad de fosforilar diferentes componentes que van a tener diferentes funciones en el corazón. Una es que va, además de que ya se activaron por el alfa S, se van a fosforilar los canales de calcio de tipo L. Estos canales de calcio de tipo L van a favorecer la entrada de calcio. La entrada de calcio a la célula va a inducir la liberación de calcio inducida por calcio, y esto de nuevo va a aumentar la contractilidad.
¿sale? Entonces, esta es otra vía mediante la cual vamos a tener un aumento de contractilidad. La otra es que puede favorecer la fosforilación del canal RIR2. Y entonces aquí voy a dibujar nuestra célula pantalonada para que recordemos nada más brevemente cómo se llevan a cabo esos mecanismos. Y entonces lo que nosotros vamos a ver es que tenemos aquí adentro nuestro retículo sarcoplásmico, tenemos acá nuestros canales de calcio de tipo L, y entonces los canales de calcio de tipo L ya vimos que se van a poder fosforilar o activar por actividad directa de la noradrenalina, ¿sale? Entonces esto va a favorecer un aumento en la concentración de calcio a nivel intracelular. Otra cosa que va a poder hacer la noradrenalina es que va a aumentar la liberación, o va a favorecer la fosforilación de RIR2 a través de pKa. Y recuerden que RIR2 es un canal que se expresa en el retículo sarcoplásmico, o un transportador que se expresa en el retículo sarcoplásmico, y va a favorecer la salida de calcio inducida por calcio. Todos estos dos efectos van a ocasionar un aumento del calcio intracelular. Entonces, otra de las vías mediante las cuales se va a favorecer una acumulación de calcio es que vamos a tener la fosforilación del receptor de rianodina, que de nuevo va a favorecer la liberación de calcio inducida por calcio, y esto de nuevo va a inducir un aumento en contractilidad. Vamos a tener también la fosforilación de otra proteína que se llama fosfolambdan. Para recordar qué hacía el fosfolambdan, me voy a regresar aquí al diagrama de la célula y vamos a recordar que nosotros teníamos una ATPasa de calcio. Esta ATPasa de calcio se llama cerca, y cerca estaba interactuando directamente con una proteína que se llama fosfolambdan. Fosfolambdan, cuando está fosforilado, y aquí lo voy a poner con una letra P, cuando se fosforila fosfolambdan, se inhibe. Y cuando se inhibe fosfolambdan, esto va a favorecer la activación, que voy a poner aquí en verde, de cerca, ¿sale? Entonces, cuando nosotros fosforilamos a fosfolambdan con pKa, eso va a activar a cerca, y la activación de cerca va a favorecer que el calcio intracelular se regrese al retículo sarcoplásmico. Entonces, si recordamos, eso estaba ampliamente regulado y nosotros queríamos favorecer la recaptura de calcio hacia el retículo sarcoplásmico para favorecer la relajación. Esto va a disminuir la duración de la contracción y va a favorecer que nosotros podamos tener contracciones más eficientes y más frecuentes. La otra que se puede fosforilar es la troponina I, y la troponina I también está involucrada en favorecer la relajación y por lo tanto también va a disminuir la duración de la contracción. Entonces los receptores beta 1 en el corazón o aumentan la contracción o favorecen la relajación, por lo tanto haciendo la contracción mucho más efectiva. Sin embargo, nosotros tenemos diferentes fenómenos en el corazón y estos fenómenos van a tener algunas particularidades. Por ejemplo, la taquicardia va a tener una activación importante por la vía simpática, y entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una disminución de la presión arterial media, esto va a activar directamente una respuesta que va a inducir taquicardia, la cual va a ser simpática y va a actuar sobre todo a través del receptor beta 1. Lo que va a hacer la noradrenalina, recordemos que había 3 mecanismos por los cuales las células marcapaso, aquí voy a poner células marcapaso, que las células marcapaso podían cambiar su tasa de disparo mediante 3 mecanismos. El primero es aumentando la pendiente de despolarización. La segunda es modificando el umbral de despolarización. Y la tercera es cambiando la magnitud del potencial diastólico máximo. Y entonces, la norepinefrina y la epinefrina, aquí voy a borrar esta flechita para que podamos hablar de cada uno de los efectores. Voy a poner ahorita en amarillo los efectores que van a estar mediados por norepinefrina o epinefrina, o sea, por la división simpática del sistema nervioso autónomo. Entonces, una de las cosas que va a hacer la norepinefrina es que va, por ejemplo, a aumentar
voy a cambiar el color de la flecha a rojo para indicar que estos son los efectos. Entonces la norepinefrina va a aumentar la pendiente de despolarización. Si aumenta la pendiente de despolarización, aumenta la frecuencia de potenciales de acción y por lo tanto la frecuencia cardíaca. La otra cosa que puede hacer es que va a hacer el umbral de despolarización más positivo, o va a más bien a disminuir el umbral de despolarización. Al hacer el umbral de despolarización más pequeño, se necesita menos corriente para iniciar un potencial de acción. Y esas van a ser las dos cosas que va a hacer la noradrenalina. No va a actuar la noradrenalina en el potencial diastólico máximo, porque eso lo va a hacer la acetilcolina. La acetilcolina va a disminuir la pendiente de despolarización, haciendo menos frecuente la despolarización y bajando la frecuencia cardíaca. Va a aumentar el umbral de despolarización, requiriendo más carga para que se alcance el umbral precisamente o la cantidad de carga necesaria para inducir un potencial de acción. Y en cuanto al potencial diastólico máximo, lo va a disminuir o lo va a volver más negativo. Por lo tanto, parte desde un punto más negativo el potencial de acción y eso retrasa un poco su función. Por lo tanto, la norepinefrina va a aumentar la tasa de disparo de las células con potencial marcapaso, del nodo SA, y la acetilcolina va a disminuir la tasa de disparo de las células con potencial marcapaso. Por ende, la taquicardia, que es un aumento del disparo del nodo SA, se da mediante la norepinefrina, activando receptores de tipo beta 1. La bradicardia, que es una reducción de la frecuencia cardíaca, se da sobre todo a través de la división parasimpática del sistema nervioso autónomo, y esto va a actuar en receptores M2 en el nodo SA. Esto va a activar sobre todo canales de potasio, que es lo que va a ocasionar los cambios en el potencial diastólico máximo, mientras que la taquicardia va a afectar sobre todo la corriente FONI y la corriente ICA de calcio. En el caso de la bradicardia también va a ser la FONI, va a ser la ICA, pero también la I de potasio, ¿sale? Y esa va a ser la diferencia más importante. Un aumento de contractilidad o un inotropismo positivo se va a dar por la división simpática del sistema nervioso autónomo a través de los receptores beta 1. Esto ya vimos que esto va a ocurrir por diferentes mecanismos. Y una disminución de la contractilidad se va a dar a través del sistema parasimpático, a través de los receptores de acetilcolina, sobre todo a través de los receptores M2 y los receptores de tipo M3. Vamos a ver después otro tema que va a hablar de las circulaciones especiales. Y vamos a ver que en el caso de la piel, por ejemplo, la piel solamente tiene inervación simpática, entonces solo puede haber vasoconstricción. La vasodilatación que se ve en la piel es una inhibición de la vasoconstricción, pero no tiene actividad parasimpática. Algunos vasos, por ejemplo, los vasos de los músculos, solamente van a tener inervación simpática, pero esta inervación simpática va a ocurrir a través de receptores de tipo beta 2. Los receptores de tipo beta 2 inducen vasodilatación en el músculo. En la piel, por ejemplo, y en la mayor parte de los vasos van a ser receptores de tipo alfa 1 en las células de músculo liso y van a inducir vasoconstricción. Vamos a encontrar también que va a haber algunos efectos vasculares del sistema nervioso parasimpático y sobre todo ocurren en tejidos eréctiles como el pene, donde la inervación parasimpática a través de acetilcolina en los receptores M2 y M3 van a favorecer vasodilatación, además de que se va a producir óxido nítrico, que vamos a ver después, que también es un mediador importante de vasodilatación. Finalmente, tiene un papel importante también en las glándulas salivales, las cuales van a tocar con más detalle en endocrino. Ya nada más para terminar, vamos a hablar que existe otro tipo de sensor, que van a ser los quimiorreceptores. Y los quimiorreceptores los vamos a estudiar con más detalle cuando veamos el bloque de fisiología respiratoria. Y es que los quimiorreceptores van a tener, sobre todo los quimiorreceptores periféricos, van a tener un papel importante sensando los niveles o la presión parcial de oxígeno, ¿sale? Entonces, estos quimiorreceptores van a sensar la presión parcial de oxígeno o también pueden sensar, aunque en menor medida, la presión parcial de dióxido de carbono. Y cuando se aumenta el dióxido de carbono, si recuerdan sus clases de bioquímica, también van a poder sensar el pH. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros observamos un aumento, vamos a ver primero el otro escenario, una disminución de la saturación de oxígeno, por lo tanto, un aumento de la concentración de CO2, y este aumento en la concentración de CO2 baja el pH, ¿sale? Entonces, lo que aquí estamos viendo es una disminución de la función circulatoria, y esto va a ser captado por quimiorreceptores. Los quimiorreceptores
se van a encontrar en esta porción también, pero van a ser diferentes. El primer quimiorreceptor importante es el cuerpo carotídeo. El cuerpo carotídeo es esta estructura glómica que vemos aquí, que son células glómicas que van a sensar los niveles de oxígeno precisamente en un punto donde va a tener una alta irrigación y nos van a dar una indicación de cuáles son los niveles de oxígeno en la sangre. En el arco aórtico vamos a encontrar los cuerpos aórticos. Y los cuerpos aórticos también van a ser quimiorreceptores que van a sensar los niveles de oxígeno en la sangre. Entonces, estos niveles de oxígeno o esta disminución del CO2 o este cambio del pH va a ser captado por quimiorreceptores periféricos que de nuevo van a integrar esta señal directamente en la médula oblongada. Y en la médula oblongada, pero particularmente en el centro respiratorio, van a tener aferencias sobre el corazón y sobre los vasos. Vamos a comparar esta respuesta por quimiorreceptores, que vean aquí que una es negativa sobre el corazón y otra es positiva sobre los vasos, contra la respuesta que vamos a ver nosotros de los vasoreceptores. Ambas, con un aumento de la presión arterial, son negativas para los vasos. Entonces, en los vasoreceptores las respuestas van a ser en la misma dirección, en los quimiorreceptores van a ser en direcciones opuestas. ¿Sale? Sin embargo, cuando nosotros tenemos una baja de PO2 que pudiera darse, por ejemplo, por un descenso importante de la presión arterial media, o en una hemorragia, por ejemplo, la respuesta fisiológica que nosotros esperaríamos ver y que vamos a ver a detalle en el bloque de respiratorio sería bradicardia y vasoconstricción, ¿sale? Ya vimos que en los vasoreceptores una disminución de la presión arterial media induciría un aumento de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción. Pero aquí estamos viendo algo paradójico, que la respuesta quimiorreceptora sería de bradicardia. Sin embargo, para que la bradicardia ocurra cuando los receptores o los quimiorreceptores periféricos perciben una baja de oxígeno, los niveles de oxígeno tendrían que estar peligrosamente bajos y vamos a ver que esto generalmente no ocurre. Lo que va a ocurrir va a estar más bien mediado por los quimiorreceptores centrales. Entonces, estos quimiorreceptores centrales van a estar activados por los hidrogeniones o la concentración de hidrogeniones, y entonces más directamente van a verse influidos por el pH que por los niveles de oxígeno o de CO2, ¿sale? Estos quimiorreceptores centrales lo que van a inducir es un aumento en la ventilación pulmonar porque sensan que bajó el oxígeno. Entonces van a mandar una señal hacia los pulmones para que aumente la ventilación, lo que va a hacer que los pulmones se amplíen o haya distensión de los pulmones. Esta distensión de los pulmones va a favorecer la activación de receptores de estiramiento pulmonar y estos receptores de estiramiento pulmonar van a dar una señal hacia la médula oblongada que va a favorecer taquicardia. Entonces, a nivel fisiológico, en realidad, cuando bajan los niveles de oxígeno por una caída de presión arterial, vamos a seguir observando esta respuesta concordante. Sin embargo, esta va a estar mediada más por quimiorreceptores centrales que por quimiorreceptores periféricos. Y con esto cubrimos mayoritariamente el tema de la regulación de la tensión arterial a corto plazo, y ya nada más para hablar de otros aspectos regulatorios del sistema cardiovascular, vamos a ver ahora la regulación del ciclo cardíaco.